Qué oportunidad, hermanos, el que nos encontremos nuevamente para meditar de forma breve acerca de un pasaje de la palabra del Señor. Una historia que me fascina muchísimo es la historia del rey Josías. Su vida fue de verdad aleccionadora para mí de manera personal, pero yo creo que para todo el pueblo cristiano. Su historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, los capítulos 22 y 23, y en el segundo libro de Crónicas, en los capítulos 34 y 35. Este hombre, desde que tenía 8 años de edad, fue puesto en el trono del reino del sur, es decir, el reino de Judá. Y cuando tenía aproximadamente 26 años, a los 18 años de su reinado, él mandó a revisar la obra de reconstrucción del templo, porque el templo había sido abandonado de una manera grosera por algunos reyes malvados que le antecedieron a él. Habían dejado de lado todo lo que era el culto a Dios y se entregaron a la idolatría, adorando a los dioses de los pueblos paganos, haciendo totalmente lo contrario a lo que se les había indicado de parte de Dios, especialmente desde el libro de la ley. Allá en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 6, se les dijo que los padres instruyeran a los hijos y que les enseñaran a obedecer a Dios, a buscar a Dios, a no dejar de lado el culto a Dios y que fueran agradecidos con lo que Dios hacía y que cuidaran de no adorar a los pueblos, a los dioses de los pueblos paganos. Pues precisamente esto fue lo que hicieron tanto los reyes como el pueblo del reino de Judá, así lo había hecho también el reino del norte, el reino de Israel. Entonces, cuando estaban reconstruyendo el templo que se dejó por mucho tiempo abandonado, el rey Josías envió a uno de sus siervos a ver el avance de la obra, y allí el sacerdote, el sumo sacerdote, le entregó un libro que él encontró abandonado allá en las instalaciones, seguramente en algún montón de basura entre los escombros, el libro de la ley precisamente. Se lo llevó al rey Josías, y cuando lo leyó, dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 22, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. ¿Esto qué quiere decir? Que sintió el impacto de las palabras, sintió arrepentimiento, porque él supo en ese momento que Dios les había dado una instrucción que ellos no obedecieron y que era cuestión de tiempo para que el castigo de Dios viniera sobre ellos. Y él estaba tremendamente, profundamente conmovido por el comportamiento de los reyes que le antecedieron, por el comportamiento del pueblo en ese momento, porque quizá él estaba viendo en carne propia cómo el pueblo, las familias, la gente estaba adorando a otra clase de dioses que no eran dioses, y estaban haciendo pues de su vida una vida totalmente contraria, con un comportamiento contrario a lo que Dios había dicho. Posiblemente estaba viendo los altares donde se adoraban a los dioses paganos con un comportamiento completamente grosero. Esto ofendía a Dios. Y cuando él leyó el libro, se dio cuenta que Dios no estaba de acuerdo con eso y que estaba a punto de castigarlos. Y por eso él rasgó sus vestiduras y lloró delante de Dios, como dicen las mismas escrituras. Esto tiene que ver con el arrepentimiento, hermanos. A lo que yo quiero llevarles en este momento es que a este concepto, a esta idea, de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros recibimos un tremendo beneficio. Ese beneficio se llama sensibilidad para escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios tiene el efecto de producir en nosotros arrepentimiento cuando estamos mal.
La palabra de Dios hace ese efecto precioso de abrir nuestros ojos para darnos cuenta de que algunas cosas que posiblemente la gente hace, que posiblemente la gente ha aceptado, posiblemente incluso la iglesia ha aceptado, que nuestros líderes posiblemente han aceptado, y nosotros no sabemos que se llama pecado. El efecto de la palabra de Dios sobre nosotros es que nos hace sensibles, y luego produce en nosotros, por el poder que tiene, produce en nosotros arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermanos, nos vuelve a Dios. Tenemos una gran necesidad de leer la Biblia todos los días para que nosotros estemos sensibles y escuchemos a Dios. Y al escuchar a Dios nos demos cuenta de que muchas cosas de las que hacemos a veces son pecado. Y al arrepentirnos, nos reencontremos con Dios. Por eso es cierto lo que decía el salmista cuando escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos, hermanos, leer la palabra de Dios. La invitación mía es que lea usted todos los días con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón atento para que Dios hable a lo más profundo de su corazón y le ayude a acercarse más a Él cada vez. Que Dios le bendiga ricamente.